tardes y bienvenidos a los directos de la Universidad Popular. Bienvenidos también a todas aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube. Bienvenida a la participante que se ha conectado ahora en directo, una participante de uno de los cursos de Alfonso, de Universidad Popular, en concreto del curso de Ampliación Cultural. Hola, Geno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta actividad con el objetivo de crear una línea de comunicación y acercamiento a los participantes de la UPE. No solamente línea de acercamiento a los participantes, sino se pueden conectar o pueden verlo todas aquellas personas que les interese los temas que aquí vamos a tratar, los cursos o las prácticas que vamos a ir haciendo durante todo este curso. Los protagonistas de estos directos van a ser los monitores de Universidad Popular, y hoy te contamos para ello con la presencia de Alfonso Arraiz. Gracias, Alfonso, por aceptar ser el primero en estos directos. Alfonso Arraiz Tolosa es licenciado en Historia por la Universidad de San Vicente, Alicante. Máster de formación del profesorado de ESO y bachillerato. Es monitor de la UPE, de la Universidad Popular. Está trabajando con nosotros desde el año 2013-2014. Se inició dando el curso de paleografía, que no hemos dejado de dar desde entonces, y el curso de Conoce tu ciudad. Es presidente actualmente también de la Asociación Cultural Torre Grande y como historiador e investigador él ha trabajado en diversos campos, en historia, paleografía, genealogía y archivos, de donde han surgido diversas publicaciones relacionadas con la historia de Almansa. Este tema en concreto es con el que va a dar inicio a los directos, el curso de Conoce tu ciudad. Para ello hemos elegido un monumento conocido por todos, pero a lo mejor no es suficiente, que nos va a escudriñar ahora Alfonso, y es la Iglesia de la Asunción. El título del directo de esta tarde es La Iglesia de la Asunción, suma de estilos. Alfonso, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar, por esta amable introducción. Y sin más, porque el tiempo, claro, no es nuestro amigo, ¿verdad? El tiempo se nos escapa entre los dedos de la mano, pues vamos a proceder a la proyección. La idea, como ya pues acaba de comentar Pilar, es de alguna manera, vía telemática, reproducir los cursos o en concreto el de Conoce tu ciudad, que viene desarrollándose varios años en la Universidad Popular. Y claro, en nuestros cursos intervienen participantes de todas edades, de ambos sexos, suele haber debates, pero es ciertamente complejo reproducir una clase de este tipo por esta vía, porque se podría producir pues un verdadero caos de voces de personas. De tal manera que se ha decidido hacerlo según un modelo tradicional de charla o de ponencia, como queramos. Yo prefiero denominarlo charla, pues, porque entiendo que estoy entre amigos, y de tal manera que durante los próximos 45 o 60 minutos aproximadamente desarrollaré, como digo, una ponencia, charla acerca de un monumento de nuestra ciudad, Almansa, bien conocido por todos, por todas, como es la Iglesia de Asunción, y que justamente posee una suma de estilos, que es el subtítulo que hemos decidido ponerle, puesto que su construcción, ahora vamos a ir viendo, se desarrolló durante aproximadamente unos 300 años y, claro, en ese largo periodo de tiempo, las modas, los estilos artísticos fueron cambiando, fueron sustituyendo unos a otros, de tal manera que en dicho edificio, en dicho monumento, se unen todos estos estilos que vamos a ir viendo, desde un gótico, renacimiento, estilo renacentista, barroco, neoclásico, rococó, puesto que, como digo, los años van pasando y las modas se van sucediendo. Y esto, para nosotros, almaseños, almaseñas, pues se configura un verdadero tesoro cultural, arquitectónico, patrimonial, que debemos saber disfrutar. Y es a lo que en los próximos minutos nos vamos a dedicar. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué se decide construir una iglesia? Pues eso es algo que ya en los años 80, 90, dos historiadores, historiador del arte, Miguel Juan Pérez Hernández, cronista oficial de la ciudad de Almansa, Rafael Piqueras García, profesor de bachillerato, de secundaria, profesor del que les habla, que bueno, pues le tengo un especial cariño, ya han dedicado o dedicaron en su momento varios trabajos muy importantes y creo que
es obligatorio recordar a la derecha Arquitectura religiosa en Almansa, en el que ambos autores reflexionan, uno de Rafael Piquera desde el punto de vista artístico, Miguel Juan Pereda desde el punto de vista histórico. Aquí lo tenemos, a la izquierda, una publicación patrocinada por la Asociación Cultural Torre Grande, que sirvió de antesala para posteriores trabajos. A la derecha, la iglesia de Santa María de la Asunción de Almansa, un estudio histórico exclusivamente firmado por Miguel Juan Pérez Hernández, pero que también sirvió, como digo, de génesis, de germen de otros trabajos, y a los cuales ciertamente los historiadores más jóvenes o que hemos llegado detrás debemos estar en deuda. Entonces yo entiendo que hay que comenzar recordando a estos dos autores que están vivos y por muchos años, y yo creo que, bueno, que debemos recordarlos, como digo. ¿Por qué una iglesia? Como venimos diciendo, ciertamente en una sociedad muy religiosa, tremendamente religiosa, como el de los años 15, los siglos XV, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, el tener una iglesia a su alrededor, en su ciudad, era algo ciertamente básico. Pues es una sociedad teocéntrica en la que Dios, como su nombre indica, conforma el centro de la sociedad, y por tanto es necesario un templo que cobije a todos los fieles y que permita desarrollar las ceremonias. Claro está, ese templo, como venimos diciendo, en el caso almanseño, se desarrolló a lo largo de muchos años, y esto provocó que en su interior se unan diversos estilos. Aquí lo tenemos en un plano de planta, donde justamente en blanco, ahora lo iremos desarrollando, pues persisten algunas muestras de aquel gótico, de aquel tardogótico del siglo XVI, en otro color, la nave central o nave única, más bien, el ábside, lo encontramos, por ejemplo, en neoclásico, académico, la zona de la portada, Renacimiento, la torre, al menos el templete superior, el segundo cuerpo barroco. Bueno, todo esto, como digo, lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Pero simplemente esta imagen, para que vean ustedes que es así, que la iglesia no deja de ser un rompecabezas de distintas fases, periodos históricos y artísticos. ¿Por qué se construye? Que es un poquito el inicio. Bueno, en el siglo XVI la iglesia se proyecta en torno al año 1524, concretamente dicho año, 1524, y hay que entenderlo dentro de un siglo de crecimiento. El siglo XVI, no solamente en Almansa, sino en Castilla, en España, en Europa, es un siglo, es una época de crecimiento, en el que pues, a todos los órdenes sociales, económicos, gozan de un amplio desarrollo y por tanto la población almanseña va a aumentar. En el año 1499, lo tienen ustedes en la parte inferior, Almansa tenía 1.500 habitantes. Sin embargo, en el año 1591 va a tener el doble, 3.000. Es decir, Almansa dobla su población. Claro, al doblar la población, ciertamente crea un problema, puesto que hay que desarrollar edificios capaces de acoger a ese creciente número de habitantes. Y esto es lo que los habitantes de Almansa del momento detectan en torno a la iglesia que ya existía, puesto que en Almansa, no piensen ustedes que la única iglesia de la época era la Asunción, sino que había otra más pequeñita, Santa María de la Soledad, en la iglesia del Cerro. Claro, esta iglesia en aquellos momentos se había quedado pequeña, y tenemos, gracias a las fuentes documentales presentes en los archivos, pues tenemos noticias, como decimos, de que la villa, aquí lo podemos leer, por cuanto esta villa tiene mucha necesidad de iglesia, porque la que tiene es muy pequeña y no cabe la gente del pueblo. Recordemos, como ver un momento, como Almansa pasa en 100 años de 1.500 a 3.000 habitantes. Y esto es algo que los contemporáneos no tienen muy presentes. De nuevo, en la misma época, encontramos en los archivos, en los documentos antiguos, protestas, quejas, sugerencias sobre dicha situación, a causa de que la iglesia antigua de esa dicha villa era pequeña y no cabía en ella la mitad de la gente del pueblo. Había comenzado a hacer otra iglesia en la plaza. Esta iglesia en la plaza es la que todos conocemos con el nombre de Iglesia de la Asunción. Decir que las faltas ortográficas, pues había de con H, con V, son textuales. Estamos hablando de un documento de hace 500 años en la que la ortografía se trabajaba de manera distinta. Y por tanto, se escribía así. No tiene más.
a mí incluso me gusta porque le da un cierto aire histórico, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante poder tocar o leer textos antiguos de la época. En 1563, para poder conocer esa pequeña iglesia que ya intuimos en el cerro, como digo, en 1563 pasó por Almansa un tal Vingaerde, autor flamenco, encargado por Felipe II de circular por las distintas villas y ciudades de sus reinos y realizar unos grabados o planos o dibujos del paisaje de todas ellas. Y en Almansa, como digo, pues representa, parece ser que viene desde Ayora, por eso la perspectiva, el castillo, vemos el Mugrón al fondo, aquí lo tenemos ampliado, esa presencia majestuosa del Mugrón, en primer plano el castillo. Intuimos incluso la famosa segunda torre, que todos ustedes conocen, pues este es uno de los testigos de que dicha segunda torre existió. Aquí la tenemos, la estoy marcando con el cursor, adelantada a la torre del homenaje, que todos conocemos que es, bueno, pues el símbolo de nuestro castillo. Sin embargo, hoy no es día de hablar del castillo, sino más bien de iglesias. Aquí, donde estoy rodeándola con el cursor, tenemos la iglesia de Santa María de la Soledad, que estaba situada, ya digo, en la ladera del Cerro del Águila, seguramente al principio de la calle del Castillo, aproximadamente enfrente del actual pabellón polideportivo. Y nos podemos imaginar, aunque son 4 garabatos, bueno, seguramente causados por la prisa por la que este hombre se desplazó, se conservan grabados de otras ciudades, Valencia, Salamanca, mucho más detenidas, pero ciertamente la información que ofrecen es mucha. Podemos intuir o incluso ver que constaba con una torre, podemos imaginar también una torre a 4 aguas. Bien, pues esta es, como digo, la iglesia existente, construida seguramente sobre la primitiva mezquita islámica. Y a nuestra izquierda nos encontramos otro edificio, nave única, a 2 aguas. Pues este edificio, intuimos incluso los contrafuertes, serían estos elementos que podemos ver, algunas ventanas. Pues este edificio que tenemos a nuestra izquierda representa la iglesia de Asunción en dicho año 1563. Pero no adelantemos acontecimientos. Veamos por qué efectivamente la iglesia de Santa María de la Soledad se había quedado pequeña para ese aumento de población que había gozado Almansa, Castilla y España, y que las voces autorizadas, acabo de leer, se venían quejando de ella. Aquí podemos situar la iglesia, el parking a nuestra derecha, la esquina inferior derecha, el parking del pabellón polideportivo, y aquí estaría situada, en esta casa, estaría situada aproximadamente dicha iglesia de Santa María de la Soledad. En esta casa, donde estoy marcando ahora mismo, se encontraba, hasta hace poquitos meses, años incluso, una tetería, que da justamente enfrente a las escaleras que, como digo, dan acceso a la calle San Juan y pabellón polideportivo, para que se sitúen ustedes. Pues en esta casa, como digo, y este entorno es donde estaría situado dicha iglesia primitiva de Santa María de la Soledad. Aquí las tenemos. La casa que acabo de marcarles en esta fotografía antigua, pero que, sin embargo, pese a su estado de conservación, es muy interesante porque podemos intuir perfectamente el lugar original de dicha iglesia. Claro, podemos entender así cómo efectivamente no podía dar servicio a ese creciente número de personas y de fieles, porque recordemos que es una sociedad muy, muy religiosa y que, por tanto, la mayor parte de la gente, si por no decir la totalidad, acudían a misa y a las diversas festividades religiosas. Aquí tenemos incluso una foto actual, a pie de calle, donde podemos ver dicha casa al fondo, la tetería que les acabo de decir hasta hace poquito, y aproximadamente todo este talud que vemos ahí, hasta esta zona, al principio, se uniría a dicha casa para formar el edificio de la antigua iglesia de Santa María de la Soledad. Bien, convencidos ya de que esa iglesia era ciertamente pequeña, podemos entender la necesidad de construir una nueva. ¿Dónde decidió el concejo en su momento construirlo? Bueno, pues en uno de los poquitos sitios disponibles. En este plano pueden ver ustedes la expansión urbana de la Almansa de entonces. En 1500, debido a ese crecimiento poblacional de población, las casas ya habían descendido del cerro y se habían expandido por el llano. Había surgido el Camino de Aragón, alrededor de ella, las viviendas que en la actualidad pues conforman la conocida calle Aragón, y se estaba creando la plaza, la actual plaza de Santa María.
que si se fijan ustedes, la Plaza Santa María se configura como un cruce de caminos, porque a ella desembocan justamente todas estas vías. El Camino de Madrid, antiguo Camino de Castilla, hoy en día Aniceto Coloma, que como saben ustedes confluye en la carretera de Madrid, calle de Madrid actualmente. Por el otro lado, cruzando la Rambla, encontraríamos el Camino de Valencia y Alicante, pero incluso por la calle San Juan, dirección Sugel, actual Camino del Cementerio, también encontraríamos el tradicional Camino de Valencia, que vendría más o menos por esta zona y que no aparece representado en el mapa. Por lo tanto, como vemos, la actual Plaza de Santa María era efectivamente un cruce de caminos donde el Camino de Aragón, el Camino de Castilla o de Madrid, Camino de Alicante y Camino de Valencia se daban la mano. Ese entorno era un entorno, como venimos diciendo, de crecimiento, y es ahí donde se va a decidir construir la iglesia, en esta zona. Aquí tenemos la calle Aragón. Claro está, en este plano se aprecia perfectamente un grave problema, como era la existencia de una rambla, la conocida Rambla de las Hoyuelas, que viene desde la Fuentecicas y más allá, pasa por la Cueva del Quemao, etcétera, y que en la actualidad se representa en nuestra ciudad con el nombre de Rambla de la Mancha. La actual calle Rambla de la Mancha, en origen, no era más que una rambla. Era pues una zona donde cuando llovía, pues por ahí circulaba el agua de manera... nos podemos hacer una idea simplemente observando cuando llueve aquí en Almansa cómo circula el agua por ahí, de manera torrencial. Pues claro, en aquella época no era una calle, sino que era una verdadera rambla, un verdadero surco, una verdadera trinchera excavada en la tierra, producto de los muchos años de torrentes y de lluvias torrenciales. Pues, por lo tanto, como decimos, no parece muy inteligente, a priori, construir una iglesia tan cerquita de la Rambla. De hecho, cuentan las crónicas que en algunas ocasiones tuvieron que salir en barca nadando, los fieles que estaban en la iglesia, porque empezó a llover, algunos se refugiaron allí, y como digo, pues un poco más y tienen que ir en una Zodiac a sacarlos de allí. Entonces debe haber otro interés. Seguramente ese interés fuese luchas políticas, puesto que todos estos solares, luchas políticas en la Almansa del siglo XVI, todos estos solares, como digo, eran propiedad de don Alonso de Pina, que era un prohombre de la época, pues el principal noble, el principal señor, y era interesante recortarle su poder. ¿Y de qué manera recortarle su poder? Pues quitarle tierras, quitarle propiedades, que al fin y al cabo este hombre pues seguramente obtendría un rendimiento económico, seguramente las alquilaría, esas tierras, esas casas, y de ahí obtenía, como digo, rendimientos económicos. Por lo tanto, el concejo, de acuerdo con el obispado de Murcia, pues decide construir la actual iglesia de Asunción en un solar propiedad de don Alonso de Pina, independientemente de que estuviera cercano a la Rambla o no. Seguramente, como digo, este fuese un elemento secundario. Fue más importante la idea de disminuir su poder y, por otro lado, el intento de situarlo en este cruce de caminos que venimos diciendo. Sin embargo, esto creó problemas, como después veremos, puesto que al colocar la iglesia tan cerca de la Rambla, los terrenos no eran los más adecuados. ¿Cómo se hizo el reparto? Pues aquí lo tenemos. El clero, la iglesia, el obispado de Murcia, Cartagena, se encargaría de llevar los materiales, de costear los materiales, principalmente piedra blanca y parda, cal y arena. Y la villa, en la que tradicionalmente Almansa ha tenido un gran número de carreteros, de trajinantes, pues esto es, de carreteros, de trajinantes, se encargarían de transportar los materiales desde la cantera hasta el pie de obra. Ese sería el reparto. Y con dicha, pues dejando las cosas bien claras, se pone en contacto con un maestro cantero, se le contrata y abre los cimientos, el maestro Marquina. En torno al año 1524, como decimos, el maestro Marquina comienza a abrir los cimientos. Sin embargo, en 1526 detiene la obra. Parece ser que lo que encuentra al abrir los cimientos no es de su gusto. Es según nos cuenta Marquina, como digo, es un terreno arenoso, si no en lo más adecuados para la construcción de una obra del tamaño de enjundia, como era una iglesia. De tal manera que el maestro detiene la obra y se encarga a otro maestro cantero, maestre Pedro de Chavarría, como vemos por su apellido, de origen vizcaíno, de origen vasco. Había sido maestro mayor de la iglesia de San Juan, de Albacete, que todos ustedes conocen, y con él se llega a un acuerdo
Marquina, pues como digo, abandona y Maestre Pedro va a continuar. Concretamente, Maestre Pedro desarrollará la traza de la iglesia. ¿Qué es la traza? El plano, el proyecto inicial, que tienen ustedes aquí a su derecha. No lo vamos a leer, ciertamente es una letra un poquito compleja, pero aquí lo tenemos, ha sido trabajado en su día, se conoce perfectamente y viene a decir, pues se establecen las medidas, longitud, aproximadamente 45 metros, 14 metros de ancho, el grosor de los muros debía ser un metro 12, 1,39 m en los cimientos y pues ya tenemos a este Maestre Pedro Echavarría trazando la iglesia y continuando la obra. Sin embargo, en torno a 1530, aproximadamente, este Maestre Pedro desaparece. Seguramente debió fallecer, no se sabe muy bien, desaparece y es sustituido por el maestro Aranguren, Juan de Aranguren, también vasco, de origen vizcaíno. Había sido constructor de la capilla mayor en Santa María el Salvador de Chinchilla y también sucederá a sí mismo al Maestre Pedro en Albacete en las obras de la iglesia de San Juan, con lo cual, igual que el Maestre Pedro, pues tenía también su carrera, su currículum vitae interesante antes de llegar a Almansa. Hay que decir que en 1524, como acabamos de comentar, se iniciaron las obras, por lo cual, dentro de 3 años escasos, será el 5º centenario del inicio de las obras de la Asunción. Un bonito centenario que hoy pues debo recordar, puesto que estamos hablando justamente de la iglesia de Asunción, y yo creo que es interesante recordar que en 1524, bueno, aquí tenemos 1526 cuando Marquina detiene la obra, pero es en 1524 cuando comienza, aquí lo tenemos, cuando se decide la construcción de la iglesia. Es un bonito 5º centenario que tendrá lugar dentro de 3 años y que yo creo, bueno, pues que poco a poco, tranquilamente, sin prisas, pero será cuestión de desarrollar un proyecto de conmemoración. Juan de Aranguren, para seguir avanzando, ¿qué va a desarrollar este nuevo maestro cantero? Pues va a aumentar la longitud de la nave, levantará sus muros, añadirá contrafuertes y, entre dichos contrafuertes, 4 capillas laterales. La iglesia de la Asunción tiene una única nave única, sostenida, bueno, con arcos fajones, que son aquellos arcos que sostienen perpendicularmente la nave y que vienen a descansar sobre contrafuertes, que son los que tenemos aquí, que son estos machones. Es decir, que esta charla pretende ser didáctica, pues como si estuviésemos en cualquier curso de la Universidad Popular, y por tanto intentaré no ampliar demasiado en conceptos que a lo mejor pues, habría que explicar. Bueno, pues simplemente decir que esos arcos, fajones, ya lo dice su nombre, de fajan, ciñen, cimbran la nave de manera perpendicular y vienen a descansar sobre estos machones. O contrafuertes, y entre contrafuerte y contrafuerte, ese espacio, que a priori pues, no serviría para nada, pues se utiliza para alojar capillas laterales, para los cuales dar servicio a familias de manera privada y que conocen y que todos conocen, pues, y que se ven perfectamente al entrar en la iglesia de Asunción. Por lo tanto, ya podemos hacernos una idea de cuál era la primitiva iglesia de Asunción. Vendría aproximadamente desde el primer contrafuerte hasta este último. Nave única, sostenida por contrafuertes, como venimos, y de aquella época, pues, se conservan las bolas de cantería, estas bolas de cantería que podemos ver en el lado del Evangelio, es decir, por la actual calle Aragón, o podemos también verlas del lado de la Epístola, es decir, viéndolas desde la actual plaza de Santa María. Ahí las tenemos, dichas bolas de cantería, pues son testigos de aquella primitiva iglesia gótica, porque estamos en el gótico, un tardo gótico, renacimiento temprano. De cualquier manera, en 1545 la iglesia entra en servicio. Y ya podemos abrir las puertas, podemos entrar en ella y disfrutar un poquito conociéndola. Esta es justamente la fisonomía que debe tener, que ya hemos podido intuir en la fotografía actual hace un momento, ¿verdad? Con todos los contrafuertes, las capillas laterales. Esta vista sería desde la actual calle Aragón y la portada. Vemos que portada simplemente pues, tendría un gran portón de acceso. No existe la fantástica portada con conjuntos escultóricos en el cuerpo superior o en el cuerpo inferior y que dentro en breves momentos analizaremos. Esta es la portada, como digo, el templo, nave única, falsa cubierta, a 2 aguas,
como que intuimos que debía ser el año 1545. Y que para ello nos hemos basado en los documentos escritos y en las imágenes que conservamos, como el famoso grabado de Bingaerde al que ya nos hemos referido. Vemos cómo efectivamente ambos edificios se corresponden. En su interior, bueno, pues esta bóveda tan espectacular, aquí vemos los diversos tramos, estos son los arcos fajones, que vengo comentándoles, pues esta bóveda es posterior, esta bóveda y por supuesto también el ábside, con esta columnata, con este entablamento curvo, con este cuarto de bóveda o media naranja, nervada, tan espectacular, que conocemos de sobra, pues en aquellos momentos, en aquellos años de 1545, no existía. ¿Qué existía? Sí encontramos las capillas laterales, de los laterales, pero, como digo, la bóveda no. Para hacernos una idea de cómo debía ser la bóveda original, porque como les digo, esta bóveda es posterior, del siglo XVII, será sustituida por unos problemas con la falsa cubierta. Ahora comentaremos. La bóveda original debía ser muy similar a la de la iglesia de Santa María. Es decir, una bóvedas góticas de crucería, en este caso, con terceletes, con estos nervios tan conocidos, que dan ese aspecto tan espectacular, tan singular, de estrellas. Aquí lo tenemos, una fotografía, cada uno de los tramos, que perfectamente podrían ser la bóveda que originalmente estaría en la iglesia de la Asunción de Almansa, salvo este ábside, que en aquella época no existía. Otro ejemplo podría ser la iglesia de Santa Catalina de Caudete. También nos sirve para inspirarnos y para poder tener un ejemplo de cómo sería la bóveda gótica original de crucería de la iglesia de Asunción de Almansa. Muy distinta a la actual. Es decir, en un momento dado, esa iglesia gótica sufre daños y es necesario sustituirla por la actual. ¿Cómo debía ser? Me repito, pues con estas fantásticas bóvedas góticas nervadas. Muy bonitas, por otra parte. Geométricas, espectaculares. Bueno, sirve para hacernos una idea de cómo debía ser. Y de dicho periodo inicial gótico, sí que tenemos la fortuna de conservar bóvedas de crucería en las capillas laterales y bueno, de las cuales he traído algunas imágenes. Pero claro, el tiempo corre, como decimos, y yo les invito a conocerlas una a una, a detenerse, a ir un día a la iglesia, pues, cuando nos apetezca con la familia, y detenernos en dichas capillas laterales y mirar hacia la parte superior, sostenidas por estas finas columnillas con capitel. Ahí las tenemos, de nuevo, esas bóvedas góticas, nervadas, también de terceletes. Aquí tenemos otra de ellas. Fíjense ustedes, qué bonitas, qué estilizadas. Son originales. Estamos hablando del año 1530 aproximadamente. Es decir, tienen casi 500 años estas bóvedas. Incluso en las claves, policromadas, es decir, pintadas, incluso en esta en concreto, en las claves encontramos referencias a marianas, a la Virgen María. Aquí tenemos otra de ellas, policromadas, como digo. Y tal vez no, la más espectacular, la más bonita de todas ellas, la más compleja, es la bóveda que encontramos en la capilla de San Crispín, actualmente, patrono de los zapateros, de las zapateras, anteriormente San Ildefonso, y capilla lateral que había sido propiedad de los Pina, este famoso de Alonso de Pina que les he dicho antes, posteriormente de sus familiares los Tárraga, y por último de los Enrique de Navarra, apellido que todos ustedes conocen y que el último propietario, San Enrique de Navarra, sigue poseyendo a la actual casa solariega de la familia, justamente al lado de la Casa de Cultura. Es dicha bóveda gótica, estrellada, se sostiene también por estas columnillas, con esta forma tan singular de hélice, y bueno, ciertamente aquí lo tenemos un detalle, es algo espectacular. Una bóveda gótica estrellada, muy compleja y que tenemos la fortuna de poder disfrutar aquí en Almansa. ¿Cuál es esta capilla? Pues es la primera, mirando al altar, hacia a nuestra derecha, es decir, conforme estamos mirando al altar, hacia nuestra derecha en el lado de la epístola.
Más elementos góticos que podemos encontrar en esta zona, pues ventanas. Si nos vamos al patio de la Casa Grande, actual patio del Ayuntamiento, y miramos el muro de la Iglesia de Asunción, pues podemos ver algunas de estas ventanas abocinadas. ¿Qué significan abocinadas? Que van reduciendo progresivamente su anchura. Aquí lo tenemos en detalle. Prácticamente parecen una espillera o tienen ciertamente forma de espillera. El gótico no deja de ser un arte que también propicia la defensa. Estas ventanas, pues, ciertamente eran muy útiles desde un punto de vista defensivo para, bueno, pues eso es, para en caso de necesidad bélica. Pues esta ventana también, justamente con estas otras que vemos por aquí, también son restos de aquel primitivo edificio gótico. Hoy en día están cegadas, no sirven para nada, para su función, que es iluminar, como es lógico. Detrás de ellas se encuentran las capillas laterales, pero podemos disfrutarlas y podemos imaginar y hacernos una idea de cómo era el edificio en la época. Un edificio que fue muy caro. Ya nos podemos imaginar que si tardó en construirse 300 años, y no solamente 300 años, sino prácticamente casi todas las generaciones de almaseños, de almaseñas, han tenido que realizar reformas en la iglesia. En los años 80, por ejemplo, como saben ustedes, se cambió la cubierta. Es decir, fue un templo que se tardó mucho en construirlo y muy caro. Bueno, pues su coste, se piensa, hasta el año 1545 fue de 7.000 ducados, una verdadera barbaridad, si pensamos que la renta anual de la iglesia era de 107 ducados. Entonces ya me dirán ustedes, si la iglesia, su renta era de 107 para pagar 7.000, cuando además la iglesia no podía dedicar toda su renta al pago de la iglesia. Por tanto, se deciden articular otros medios, préstamos de particulares, de ramas vecinales, que al fin y al cabo los vecinos eran los que hacían uso de la iglesia en las ceremonias religiosas, etcétera. Un porcentaje de las multas, pues no sé, porque se te escapaba el ganado y se metía en las viñas, pues entonces se comían las hojas, el pámpano, etcétera, o incluso el fruto, pues te multaban y parte de ese dinero de las multas iba dirigido a la construcción de la iglesia. Pero aún así, en 1539 se debían al maestro 2.800 ducados, que para poder pagarse se tuvo que arrendar todas las tierras concejiles del término en 1545 para pasto, para el ganado, y con dicha cantidad poder liquidar dicha deuda. Esta es también una de las claves que nos puede permitir entender por qué tardó tanto en construirse la iglesia. Porque es un templo enorme, es un templo descomunal. Simplemente pues cualquier persona entramos en ella y nos damos cuenta de su magnitud, de la magnitud de sus medidas. Y esto hizo que costase, que fuese complejo, pero por otra parte nos permitió hoy en día poder disfrutar de todos esos estilos artísticos que se fueron sumando a lo largo del tiempo. Bueno, pues ya tenemos la iglesia, ¿verdad?, en el año 1545, pero nos falta la portada. La portada que muy reconocida por todos nosotros. En 1574, el concejo, casi 30 años después de ponerse en marcha la iglesia, ya es consciente de dicha falta de la portada y trata el asunto. De tal manera entienden que hay necesidad de que la portada de la iglesia mayor de esta villa se haga. Aunque los vecinos de esta villa están muy fatigados, es decir, se habían visto sometidos a muchísimas derramas y han contribuido mucho para la obra de la dicha iglesia. Esta es la razón por la que la portada tardará en construirse. Una vez que la iglesia ya es útil, ¿no?, ya sirve para su objetivo, que es realizar misa y las distintas ceremonias. Incluso faltaba una torre, pero como vemos tenía una espadaña que alojaba una campana, también muy, muy útil. Pues una vez que el edificio ya servía para lo que estaba destinado, la portada era un tema menor. Y en este documento que tenemos aquí nos viene a decir eso, que los vecinos están muy fatigados y aunque es necesario la portada, pues veremos a ver cuándo se podrá hacer. ¿Cuándo? Pues se puso en marcha en 1574 y seguramente iba a acabarse en 1591. Fechas máximas. Es decir, tal vez fuese incluso antes, 1578, 1583, pero es en esa pinza, en ese periodo histórico, en ese periodo de 1574 a 1591, cuando se construye solamente el cuerpo inferior, que tenemos aquí. ¿Cuál es su autor? Pues no se sabe. No se sabe concretamente qué maestro cantero, qué
diseñó y llevó a cabo el cuerpo inferior de nuestra portada, pero por similitudes estilísticas que vamos a ver a continuación, se piensa en la figura de Juan de Anglés. Esto Rafael Piqueras fue el que planteó dicha posibilidad y, vamos, seguramente lleva razón. Una portada inferior, que es clásica, reproduce el esquema clásico de Serlio, en dobles columnas, sobre pedestal, hornacinas, los intercolumnios, exentas, entablamento clásico, dividido entre glifos y metopas, con rosetones, pero lo más interesante para nosotros es ciertamente el conjunto escultórico que se aloja en los laterales de la puerta. Como decimos, ahí lo tienen ustedes y que se corresponde a la Anunciación y que se aloja, como digo, en las enjutas, que son estos espacios que encontramos entre el arco y el dintel. Y la parte superior del dintel, en ambos espacios, llamados enjutas, pues sirve para alojar, en este caso, dicho conjunto escultórico, pues como otra parte era algo normal. Y que es de una factura bellísima. Ahí tienen ustedes, luego podremos ampliar cómo podemos apreciar justamente la talla clásica, el valor que podemos ver en la expresividad de los rostros, los pliegues, esos caídos tan naturales, es decir, son unas tallas muy bellas, pues lo venimos comentando, muy expresivas, muy naturales, en definitiva. Ambas se sostienen, una representa, es la Anunciación, como digo, una representa al Arcángel Gabriel en el momento de anunciar en la Anunciación a la Virgen María, que está encinta, que está embarazada. Aquí tenemos al Espíritu Santo, con esos rayos de luz, con esos rayos de sol, que señalan o iluminan a la Virgen para tomarle conciencia de que está encinta. Ambas figuras se sostienen sobre capiteles en las cuales hayan grabados querubines de tipo clásico. Y para fechar y para averiguar la autoría de dicho conjunto escultórico y de dicha cuerpo inferior de la iglesia, pues hay que viajar hasta Orihuela, puesto que la portada norte de la Catedral de Orihuela, llamada de la Anunciación, justamente porque la Anunciación, el que se haya representado también, que fue tallada por Juan de Anglés en torno a 1576-1588, pues encontramos un gran parecido con la nuestra. Fíjense ustedes cómo es el mismo esquema. Pedestal, que sostiene dobles columnas, con hornacinas, entablamento clásico, mucho más trabajado, mucho más recargado, bueno, roleos, todo tipo de figuras, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo de nuevo se haya alojada, ahí lo tenemos en la parte inferior, el conjunto escultórico de Orihuela. Ahí lo tienen ustedes, la parte inferior, como si lo comparamos con el de nuestra iglesia de Asunción, se ven rápidamente los parecidos y las similitudes y podemos intuir cómo efectivamente son de la misma mano, o al menos todo nos indica ello. Por tanto, podemos afirmar con mucha rotundidad que el autor del cuerpo inferior de la portada de la iglesia de Asunción es Juan de Anglés. Y además, debemos decir incluso que es de mucha mayor valía que el cuerpo superior, como vamos a ver enseguida. De tal manera que esta es la fisonomía, bueno, no exactamente, puesto que también se construye un tramo, que es el que antecede a la construcción que vemos en estos momentos, se construye otro tramo, que después se construirán también dos grandes cuerpos, dos grandes cuerpos prismáticos para sostener las posibles torres. Bueno, pero de manera aproximada, esta es la fisonomía que debía de tener la iglesia de Asunción en aquellos momentos, en torno al año 1600, con el cuerpo inferior de la portada finalizado. Pero claro, quedaba por construirse el cuerpo superior y el resto de la fantástica portada. Y ello se encargaría Francisco de Figuerola, un catalán, maestro, cantero catalán, que había trabajado en Játiva y que llega a Almansa en 1619. Y construye, como digo, se encarga de la realización del cuerpo superior y de los dos cuerpos, de los dos cubos laterales que van a servir, que están proyectados para que sirvan de base, de pedestal, para las dos torres, que deberían ser construidas con posterioridad, de las cuales, como todos sabemos, pues solamente se construyó una de ellas, que es la actual.
y que configuran pues un bonito ambiente urbano fantástico, como es el de la Plaza Santa María, con el castillo al fondo, la Casa Grande, la Iglesia Asunción, ya con esos dos cubos que conocemos, y que es así como en 1624 se configura. Una vez que Figuerola finaliza la portada de la Iglesia Asunción, en 1624 la plaza, ya los almaceneros de entonces ya podían disfrutar de la plaza, salvo por un detalle, la Fuente de los Patos. La Fuente de los Patos se construye en torno al año 1880, 1870, y claro, no, en estos momentos no existía, pero sí la iglesia, como digo, la Casa Grande, el castillo, las escalinatas tampoco, sino que aquí habrían casas, pero ya la plaza, en 1624, como digo, se configura tal cual podemos verla hoy en día. Entonces, como la Fuente de los Patos, pues a mí me sobra, pues vamos a intentar si la quitamos. A ver si la rodeamos así, a ver qué pasa. Anda, ya se ha ido. Genial. Pues ahora sí, ahora ya podemos imaginarnos cómo debía ser la plaza de Santa María en el año 1624 y que pudieron disfrutar los almaceños de entonces. Ahora sí. Bueno, fuera de esta pequeña broma, vamos a, si les parece, a analizarles el trabajo de Francisco de Figuerola, a analizarlo. Decir que la portada él la aloja en un arco sóleo, este fantástico arco, cuyo interior decorado por este almohadillado y que sirve para protegerlo pues, del ambiente, los efectos climatológicos, etcétera, a modo de cobijo. Mantiene el mismo tipo el mismo tipo clásico del cuerpo inferior. Entonces encontramos una superposición de órdenes, toscano en la parte inferior, jónico en la parte superior, bueno, con quizá mayormente decorados, vemos guirnaldas, ahora veremos al detalle. En vez de hornacinas, sitúa ventanas para dotar de luz al interior de la iglesia, y en la parte superior aloja un conjunto escultórico interesante relacionado con la Asunción, que es la que da nombre, que es la que son ustedes, a la cual está escrita la iglesia, y que consiste en el momento en el que, una vez fallece la Virgen, pues su cuerpo es elevado a los cielos por una legión de ángeles, puesto que como la Virgen era el vehículo que utilizó Dios para encarnarse como humano, como mortal, como Jesús, pues no merecía, se entiende, no merecía quedar en la tierra y descomponerse, sino que su cuerpo, una vez inerte, es elevado a los cielos. Y esta es la escena que se reproduce en el cuerpo superior y que vamos a analizar detenidamente en cuanto cargue esta imagen, que debe cargar ya, que voy a beber un vasito de agua mientras. Aquí tenemos. A destacar la gran venera, que simboliza el paso de la tierra a los cielos, que es el viaje de la Virgen, del cuerpo de la Virgen. Bueno, nos acercamos, es una fotografía fantástica que en su día José Javier Cito, pues buen amigo, tuvo a bien realizar y regalarme. Y fíjense ustedes, fantástico detalle, como digo, vamos a ir a la parte inferior, al conjunto de la Anunciación, para ver el grado de detalle, ese fantástico rostro, muy expresivo, muy natural, muy equilibrado, los pliegues, una maravilla, el relieve de la puerta, símbolo de la Virgen, también el Espíritu Santo, los rayos de sol, es una maravilla de relieve, el ángel, el arcángel Gabriel, detalla las plumas, los cabellos, los pliegues, el rostro, una talla muy fina, el talle de la mano. Pero me quiero detener en el rostro de la Virgen María. Un rostro, bueno, pues que ciertamente destaca por su naturaleza y expresividad. Y la vamos a comparar con el cuerpo de la Virgen que encontramos en la parte superior, en el cuerpo superior, y que es trasladado a los cielos por una nube por una legión de ángeles. Fíjense ustedes cómo el rostro no tiene que ver uno con el otro.
Es un rostro mucho más vasto, mucho más burdo, una talla no tan fina, inexpresivo, casi, vamos, casi parece románico, hierático. Si nos elevamos, vemos justamente la venera, que se aloja en un gran arco, decorado por puntas de diamante, y que está sostenido en el cuerpo superior o ático. Una clave pinzante, símbolo de la gloria, el Espíritu Santo, lo encontramos en la parte inferior, es que permite conocer el destino final, el cielo, para el cuerpo de la Virgen, y que se sostiene efectivamente por esas nubes y esas legiones de ángeles. Si nos detenemos en los rostros de los apóstoles, que allí estaban reunidos, en el sepelio de la Virgen, vemos la urna funeraria donde descansaba su rostro, el cuerpo de la Virgen, pues podemos echar un vistazo, acercarnos a los rostros de los apóstoles y de nuevo encontramos esa falta de naturalismo, esa falta de inexpresividad, esa talla burda, vasta, que no tiene nada que ver con la inferior que hemos visto hace un momento de la Anunciación. Es decir, el conjunto escultórico del cuerpo superior es muy inferior técnicamente, en calidad, al del cuerpo inferior. Y sin embargo, pues nuestras miradas, naturalmente, pues claro, es un conjunto de mayor tamaño, con mayor número de figuras, pues repetidamente van a la parte superior. Bueno, pues que lo sepan ustedes que el conjunto escultórico del cuerpo inferior, la Anunciación, es de mucha mayor calidad y por tanto es a donde deben ir nuestras miradas en primer lugar al hablar de la portada de la Iglesia de la Asunción. En el cuerpo superior podemos reconocer a algunos apóstoles de los ahí presentes. Por ejemplo, vemos en primer plano a San Pedro, reconocible por la tiara papal, por las llaves, a San Juan, evangelista, con una palma, aquí la tenemos, y el resto, bueno, no es posible reconocerlos a priori al carecer de atributos, pero que tienen las mismas características de falta de naturalidad, de inexpresividad, de hieratismo. Parece incluso que son fotocopias unas de otras, como pueden ver ustedes. Me gusta hacer este ejemplo. Por ejemplo, si mostramos esta imagen, aquí tenemos una pilastra, y como las estrías, que son cada una de estos huecos que tenemos aquí, rápidamente se asemejan a la de la túnica o manto del apóstol. Es decir, no sabríamos, si vemos esta imagen, no sabríamos cuál es la pilastra y cuál es el cuerpo del apóstol. Algo que se repite si nos vamos al otro extremo. La pilastra y el cuerpo del apóstol. Y sin embargo, ¿verdad? Parecen tallados pues, de la misma manera. Y sin embargo es el cuerpo del apóstol. Solamente este detalle nos habla efectivamente del escaso naturalismo, de la escasa expresividad, del hieratismo de estas figuras sin movimiento y que se debe pues a la poca práctica o a la poca valía como escultórica, como tallador del autor, o a las prisas, que todo es posible. Tal vez tuviese demasiada prisa y por eso no quiso o no pudo darle mayor vivacidad a los rostros, a las figuras. Pero aún así, salvo por este detalle, hay que decir que la portada de la Iglesia de Asunción es fantástica, es espectacular. Ya lo decimos con esta superposición de órdenes, cuerpo inferior, cuerpo superior y ático, que sostiene dicho arco, que aloja una venera, que simboliza el tránsito del cuerpo de la Virgen hacia los cielos, hacia un nivel superior. Podríamos estar hablando de la portada de la Iglesia de Asunción a 10 minutos más, pero el tiempo se acaba. Un detalle muy curioso es que, pese a que la portada se finaliza en 1624, los herrajes de la puerta como tal, no se coloca hasta 15 años después, en 1639. Como sabemos, por la fecha justamente grabada en uno de dichos herrajes, concretamente en el tirador, que tiene esta forma de perro, tan interesante, con los ojos almendrados. Pensamos que puede ser un perro. Un perro es símbolo de fidelidad y, por tanto, es lógico para la filosofía de la época, para el modo de pensar de la época, situar un perro en la puerta de la iglesia también fiel, como es un lugar al que pues, vas a encontrar fieles y que te van a ayudar y los cuales pues, puedes descansar. Es interesante. Avanzamos en el tiempo y en 1666,
ya lo hemos comentado inicialmente, esa fantástica bóveda gótica, que desgraciadamente no se conoce, tuvo que ser sustituida por una de cañón. Aunque ciertamente no es de cañón. La bóveda de cañón o de medio cañón responde a una semicircunferencia, para que nos entendamos, a un medio círculo. Pero si se fijan ustedes, estos arcos no ofrecen una circunferencia perfecta. Se ve, vamos, estupendamente. Son más bien bóvedas vaídas. Pero bueno, dejémoslos en bóveda de medio cañón, pero que sepan ustedes que ciertamente son bóvedas vaídas. Y en cada uno de los tramos, estos florones. En un estilo neoclásico, caracterizado pues, por su clasicismo, por ese equilibrio de ornamentación. Se abren lunetos, que son cada una de estas molduras, que sirven para alojar ventanas y para dotar de iluminación al interior. Seguimos sin... en este momento sigue sin existir el fantástico ábside, con ese cuarto naranja y esa columnata, sigue sin existir. Sino que desde la última capilla lateral aproximadamente, ahí debía existir un muro que cerraba aquí delante el altar mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema para sustituir dicha bóveda? Pues la falsa cubierta de madera, que empezó a dar problemas y empezó a desbaratar las bóvedas y fue necesario tirarla abajo, la bóveda gótica original, y sustituirla por una neoclásica. En 1675 se inaugura la nueva iglesia con la nueva bóveda a través de una procesión que salió la ermita de San José. ¿Dónde está la ermita de San José? ¿Dónde estaba? En la actual parada de taxis. Es muy interesante esta imagen, si se fijan ustedes, cómo son los lunetos, que son esta moldura semicircular que les he comentado. Si fijan ustedes, se intuye que los lunetos originalmente no eran semicirculares, sino eran triangulares. Aquí se aprecia muy bien, pese que la transformación sufrida, el lucido, las pinturas posteriores, pero así se intuyen las huellas de dichos lunetos triangulares. Es decir, estos lunetos semicirculares originalmente no eran tales, sino eran más bien como estos de la iglesia de la Concepción de Bétera. Se ve estupendamente. Aquí lo tienen ustedes, como se ve, muy bien. Avanzamos en el tiempo. En 1707, la batalla de Almansa, en el cuadro conmemorativo de dicha batalla, pintado por Ligi, por Palota, aparece diversos elementos de nuestra ciudad. Encontramos pues, la casa de los Enríquez de Navarra y aquí tenemos la iglesia de Asunción, que ya es perfectamente reconocible, con ese arco sóleo que aloja la portada, los dos cubos prismáticos a cada uno de los lados, preparados para sostener dos torres. Pues en 1707 ya debía haber un proyecto de torre, o al menos una torre pequeñita para alojar campanas, como se desprende del famoso cuadro La batalla de Almansa de Ligi y Palota. Sin embargo, para su construcción aún hubo que esperar algunos años. Mientras, en 1763-70 se construye anexa a la iglesia de la Asunción la capilla de la Comunión, en un estilo barroco, rococó, con esa famosa portada, con esa famosa para nosotros almaseños, muy interesante, portada retablo, en relieve, y a su interior, y bueno, con la fecha 1763 grabada en una cartela que encontramos alojada en la portada. Y a su interior, pues con esta fantástica cúpula sobre pechinas, que da un ambiente muy singular, planta de cruz latina, pequeñita, coqueta, pero muy interesante. Hasta que en 1778, pocos años después, se va a iniciar la torre campanario por Antonio Cabrera, y tenemos su firma, y que se construye de esta manera uno también de los elementos más reconocibles y más significativos por todos los almaseños, como es la torre campanario. De ladrillo. ¿Por qué de ladrillo? Porque era un elemento muy barato y, por tanto, ya nos hemos hecho una idea del tremendo gasto que había supuesto para los almaseños de entonces y la necesidad pues, de abaratar costes. Y es así como se realiza. En dos cuerpos. Cuerpo inferior, en un estilo más clásico, neoclásico, apilastrado, con columnillas en los laterales, y cuerpo superior, barroco, con un templete, ahora lo veremos mejor. Es decir, que en 1780 Antonio Cabrera también fue autor de la Torre del Reloj. Y fíjense ustedes, ciertamente, las diferencias entre ambos edificios. La Torre del Reloj, en uno clásico de la época, también con esas pilastras que encontramos en la torre del reloj, en la torre de la iglesia, perdón.
pero cuyo cuerpo superior, a modo de templete, es barroco y no tiene nada que ver con la torre del reloj. Dicho maestro cantero, dicho arquitecto, trabaja en los siguientes años en ambos edificios. En 1782 se concluye la torre, con una medida de 23 metros de alto, desde el suelo hasta la parte superior, desde el pedestal hasta la parte superior, 23 metros, y al suelo, 42. 14 metros el cuerpo inferior sobre el pedestal, con estas pilastras que les digo, y que aloja el cuerpo de campanas, que es realmente la causa que hizo construir esta torre. Y asimismo, la necesidad del cuerpo de campanas, como la necesidad de dotar a la iglesia de un reloj. Ahí lo tenemos, se conserva la esfera, y que está en el cuerpo superior o templete, con estos aletones tan interesantes. Ahí lo tenemos mucho mejor en esta imagen. Decir que originalmente estaba revocado o enlucido, y se ve muy bien, ahora sí, todas estas características que ya les vengo enunciando, esas líneas clásicas, rectas, pilastras y columnillas en las esquinas. Y el cuerpo superior, a modo de templete, con esos aletones, con estos remates laterales, con esa decoración de espirales y jarras, rematado por una cúpula de teja vidriada y que sostiene una cruz de forja, pues, de gran tamaño, con los símbolos marianos. Sirve hacia las veces de pararrayos. Y el reloj de la torre, en la base de dicho templete, se conserva la orla, y hace unos años, durante los trabajos de restauración de la torre, como todos ustedes saben, se eliminó o se pudo averiguar la existencia de un signo mariano también justamente detrás del reloj, y está por tanto dotado de un profundo simbolismo. Es decir, detrás del reloj que regía las horas, en aquella época la gente no tenía reloj, no existía el reloj individual, aún faltan algunos años, sino que la gente se regía por los relojes de los ayuntamientos, de las iglesias, etc. Por detrás de este reloj de la iglesia, situado en la torre, pues como digo, estaba representado un símbolo mariano formado por la M. Si siguen ustedes el cursor, verán ahí la M de María y la A al interior. Coronado, MA de María y la corona en la parte superior. Un símbolo mariano de una gran importancia simbólica, como decimos. Ahí lo tenemos, aquí lo tenemos sobredimensionado, se ve perfectamente la M y la A. Y coronado, no es lógico. Y que asimismo nos recuerda a la fisonomía de una virgen, a todo esto, pero realmente es el acrónimo de las letras iniciales MA de María. Pues con la construcción de la torre, a priori podemos entender que la iglesia ya estaba finalizada. Al menos todos los elementos que conocemos estaban en su sitio, salvo el ábside, del cual nos referiremos a continuación. La torre, la portada, los cubos laterales, etcétera, la balaustrada en la parte superior. Sin embargo, hay que decir que la iglesia estaba incompleta, puesto que la existencia de estos dos cubos prismáticos, de estos dos pedestales, de estas dos bases, suponen la necesidad de otra torre. Es decir, la idea era que tuviese dos torres. Sin embargo, debido a los tremendos costes de construcción de una sola, y no solamente de ella, sino del resto del edificio, la segunda torre nunca llegó a realizarse. En caso de que se hubiera concluido, pues el aspecto de la iglesia de Asunción sería algo así. Por lo tanto, mucho más simétrica, simétrica, mucho más equilibrada, puesto que ciertamente con solo una torre la iglesia nos queda algo coja, aunque todos los almanseños, todas las almanseñas, tengamos muy clara, muy conocida la fisonomía de la iglesia y no lo veamos así. Pero ciertamente el ideal de la iglesia hubiera sido este. Y para ir acabando, decir que en 1784, contra todo pronóstico, la capilla mayor se viene abajo. En los años anteriores habían tenido lugar una serie de terremotos, seguramente uno de ellos contribuyó a derruir la famosa segunda torre del castillo. Por dicho terremoto, con el tiempo debilitó las estructuras de la iglesia y la capilla mayor se viene abajo.
se pierde el retablo original, gótico o barroco, y asimismo el órgano barroco, también construido por la famosa familia de organistas, los Meseguer, en 1688. Una verdadera lástima, una verdadera pérdida de patrimonio para los almanseños, pero que a cambio fue necesario reconstruir ese altar mayor, y eso se hizo con el añadido de un fantástico ábside semicircular, como la mayoría, algunos son poligonales, bueno, la mayoría son semicirculares, y que podemos apreciar en estas imágenes. Incluso si nos acercáramos, se ve también el corte entre la obra inicial de la nave de la iglesia y del añadido de este ábside, que está sostenido en la parte superior, como vemos, por estos contrafuertes. Y al interior nos ofrece, ahora sí, la fisonomía que todos conocemos de la iglesia de Asunción, con ese entablamento curvo, sostenido por esa columnata, y que asimismo contribuyen a sostener el cuarto de naranja o semicúpula nervada, que es una maravilla. Se asemeja a una girola, sin embargo no lo es tal, que era una girola, bueno, pues ese pasillo corredor que en las catedrales sirve para transitar por detrás del altar mayor. Sin embargo, en la iglesia de Asunción, aunque parezca una girola, no lo es tal, porque no puedes transitar por ella, sino que debes abandonarla. Aquí lo tenemos, ahora sí, con la finalización de este ábside, la iglesia de Asunción toma definitivamente la configuración actual que todos conocemos. Justamente lo que acabo de comentarles es esa fantástica bóveda de cuarto naranja. Cuando vayan a la iglesia, deténganse en ella. Bueno, muchas cosas, tienen ustedes que ver las capillas laterales, tienen que fijarse en la bóveda, tienen que fijarse en la torre, pero también en esa semicúpula o bóveda de cuarto de naranja nervada, y que nos recuerda ciertamente esos rayos solares, que es una maravilla con esas cúpulas, y que parece ser, yo lo veo algo exagerado, pero se ha dicho que recuerda a la capilla de Versalles, obra de Mansart. Bueno, ciertamente aquí encontramos otra semicúpula sostenida por esa columnata y ese entablamento curvo, aunque en este caso, como vemos, son dos cuerpos, sostenida por unas arcadas inferiores, elementos que carece la iglesia de Asunción. Sí, el cuerpo superior. Si nos ceñimos exclusivamente al cuerpo superior, los capiteles, asimismo también, nos recuerdan, bueno, le da un aire. Quizás sea algo exagerado, pero no está de más nombrarlo. Y poquito queda ya. Hemos vuelto otra vez al principio para recordarles cómo a lo largo de la charla, de estos 60 minutos aproximadamente que llevamos, hemos podido comprobar cómo efectivamente la iglesia de Asunción es una suma de estilos, que a lo largo de la historia, las diversas modas, necesidades constructivas han permitido unir todas estas etapas y estilos artísticos en el edificio. Y para acabar, pues me gustaría mostrarles pues, esta fantástica foto de un buen amigo, Juan Carlos Banovio, que sirve perfectamente para mostrar pues, la plena integración de la iglesia como elemento urbanístico que todos los almanseños conocemos. A la derecha incluso se intuye la torre del reloj. Y sin más, pues yo por mi parte he finalizado. Por lo tanto, no sé si habrá alguien por ahí que le apetezca hacer alguna pregunta. Así que, bueno, le devuelvo el testigo a Pilar, que estará por aquí cerquita. Y nada, Pilar, todo tuyo. Gracias, Alfonso, por esta magnífica exposición que nos has hecho de la Iglesia de la Asunción. Teníamos una participante, como he dicho al principio, sigue aquí, continúa con nosotros. Sí. Espero que te haya gustado, Geno. He aguantado aquí, me ha gustado muchísimo. ¿Querías hacer alguna pregunta, Alfonso? Pues es que yo creo que me la ha dicho él, porque le iba a preguntar sobre por qué le faltaba a la iglesia la torre de la derecha. Y él le ha explicado ya un poco que faltaba dinero para hacerla. Eso es. Y también iba a preguntar sobre lo de Versalles, que también lo tenía yo aquí apuntado y también lo has dicho. Bueno, pues cosas que también nos explica él en las clases. Claro. Bueno, decir que la segunda torre, bueno, ya lo hemos comentado, es un elemento que costó muchísimo de construir, entonces con una torre se entendió que era bastante. No fue necesaria volver a construir la segunda. Aunque hace unos años, si recordamos, hace unos años hubo un tímido intento de construirlo otra vez. Bueno, pues no sé, si alguna vez se quiere hacer, ahí está.
Pues nada, que se pida dinero al pueblo y que se haga. Uy. Uy, Geno, qué valiente. Bueno, yo creo que ya nos hemos habituado también todos los almaseños con tantos a que la iglesia de la Asunción tiene una sola torre. Que sí, que es verdad. La verdad es que ha hecho una explicación muy buena y como él nos explica todas estas cosas, pues yo tenía varias cosas así, pero las ha explicado él también. Muy bien, es que ha hecho una amplia exposición, entonces creo que ha ido aclarando las todo. dudas. Yo tenía una pregunta que nos ha llegado en YouTube, que quería preguntar sobre la portada, Alfonso, las hornacinas que hay en los laterales, a ambos lados de la portada, es saber si las hornacinas han tenido en algún momento de la historia esculturas o no. Seguramente no. No se sabe con seguridad porque claro, los que vivimos hoy no vivimos hace 100 o 200 años, pero no hay ninguna fotografía en blanco y negro antigua que aparezca la portada de la iglesia de Asunción con estatuas en las hornacinas. Y de igual manera tampoco hay ningún documento. De tal manera que yo me inclino a pensar que nunca las hubo. Por lo que fuese, se colocan las hornacinas, seguramente estuviese proyectado colocar algunas esculturas, tallas escultóricas, pero nunca se hizo. Y eso que hay otras portadas, por ejemplo, en Ellín, se me ocurre en Ellín, no sé si ustedes lo tienen en mente, pues en Ellín es también una portada muy parecida, de tipo vandelviresco a la nuestra, en las que en las hornacinas sí alojan esculturas, pero la almansa no. Yo creo que nunca las ha tenido, ¿eh? Muy bien, yo creo que le ha quedado claro a la persona que ha hecho la pregunta. Y si no hay ninguna pregunta más, a nosotros tampoco nos ha llegado ninguna más, Alfonso. Adiós. Adiós, Geno, muchísimas gracias por estar aquí, por seguirlo. Gracias y por a vosotros. Tu participación. Venga. Bueno, despedirnos solamente, dar las gracias, Alfonso, por esta exposición, a la participante que ha estado con nosotros, a todas las personas que nos han seguido en el canal YouTube, reemplazarlos porque tendremos más directos con más monitores y, por supuesto, dar las gracias a nuestro compañero Bernardo, que es el técnico y el que hace posible que podamos tener estas transmisiones. Gracias. Hasta pronto.